Buenos días, docente y compañeros en general. En esta ocasión, a mis compañeros, conformados por Julie Juro, Alexis Corales, Melanie Galvez, Naomi Gutiérrez y Denilson Paredes, nos ha tocado exponer el tema de la reforma agraria. Bueno, ante esto nace la interrogante. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Pues, en primer lugar, entendamos qué fue la reforma agraria. La reforma agraria fue una medida implementada por el expresidente Juan Velasco Alvarado por allá por el año 1969, ¿no? Uno de sus principales, si no es el mayor principal objetivo de esta medida fue redistribuir, fue darle equitatividad a todas estas tierras para un poco reducir lo que era la desigualdad entre los grandes propietarios y los campesinos de la época. Ante esto surge mi postura. Bueno, en mi caso considero que esto trajo tanto aspectos, tanto positivos como negativos. En el aspecto positivo, bueno, podemos mencionar eh, tantos como el aspecto político como el aspecto social, ¿no? ¿Por qué? Porque permitió una mayor inclusión, porque permitió una mayor igualdad entre estas personas, tanto propietarios, los grandes propietarios, como los campesinos. Y en el aspecto negativo, pues tuvo un mayor impacto muy, muy negativo en el aspecto económico. ¿Por qué? Porque estas personas no estaban preparadas para tanto la gestión como la administración de todos estos recursos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, en este punto voy a hablar sobre lo que es el aspecto político en la reforma agraria en el Perú, ¿no? Se dice que antes de la reforma agraria la mayor parte de las tierras estaba concentrada en manos de pocos hacendados, como se conoce o se tiene conocimiento, ¿no? Quienes tenían gran influencia económica y política. Bueno, a través de esto hubo unos cambios logrados que son reducción del poder de los terratenientes. Eh, Eso también nos ayudó mucho a los pequeños hacendados y pues también, como se puede decir, eliminó el poder político y económico de grandes hacendados terratenientes, ¿no? Y el Estado asumió un papel muy importante en la administración y distribución de las tierras. Eh, Se promovió una mayor participación de los campesinos en la vida política y social del país. Se crearon cooperativas agrarias para que los trabajadores administraran las tierras expropiadas y haya más control respecto de las tierras. Se buscó reducir las desigualdades sociales y fortalecer la justicia social en las zonas rurales. Se modificó la estructura del poder en el campo, disminuyendo la influencia de las élites tradicionales como venían en el proceso. Bueno, una pequeña conclusión. La reforma agraria transformó la organización política del campo peruano al distribuir la tierra, reducir el poder de los terratenientes y otorgar mayor participación a los campesinos en las decisiones relacionadas con las actividades agrícolas, que en lo cual benefició a todos, ¿no? Buenos días con todos, hoy vamos a analizar un poco más sobre el aspecto económico de la reforma agraria. El objetivo principal de esta medida no solo fue político, sino que también buscó transformar la estructura económica del país. Aquí vamos con los aspectos positivos. Al evaluar los intentos y logros iniciales de este modelo, destacaron 3 puntos importantes. Como primer punto tenemos el acceso a la tierra. Se expropiaron más de 9 millones de hectáreas para dar propiedad directa a miles de familiares campesinos en la costa y la sierra, históricamente regaladas. Como segundo punto tenemos el modelo asociativo peruano. Se promovió la creación de grandes cooperativas como la CAPS en la costa y la SAIS en la sierra, buscando que los propios trabajadores compartieran equitativamente sus ganancias. Como tercer punto tenemos la modernización del agro. Existió un fuerte intento del Estado por tecnificar el campo mediante los créditos del Banco Agrario para comprar maquinarias y tractores buscando mecanizar sus tierras. Sin embargo, la ejecución del plan enfrentó serias limitaciones que impactaron negativamente en nuestra economía, y aquí vamos con las dificultades. Como primer punto, la falta de gestión. Al retirar a los antiguos dueños, los nuevos líderes campesinos no contaban con la formación técnica o contable para manejar empresas tan complejas. Como segundo punto, el abandono tecnológico. El Estado no pudo sostener el financiamiento, lo que generó una falta crónica en la tecnología y los repuestos para la maquinaria.
Como tercer punto tenemos la crisis en cooperativas. El modelo cooperativo provocó conflictos internos y burocracia, lo que llevó casi a todas las cooperativas fracasaran y terminaran colapsando a los 80. La caída de la producción. Todo esto provocó un colapso productivo. Cultivos bandera que antes exportábamos como el azúcar y el algodón disminuyeron drásticamente y obligando al Perú a importar alimentos. En conclusión, mientras en los campos de nuestra costa se buscaba la tecnificación de los cultivos, la realidad financiera e institucional se convirtió en una severa crisis de deudas de mala administración. La reforma agraria peruana cumplió con la deuda de justicia, pero falló críticamente en su estrategia económica. Les voy a hablar sobre el aspecto social en la reforma agraria que tuvo un gran impacto muy importante en la vida de miles de campesinos peruanos. Antes de su aplicación de esta reforma, gran parte de las tierras agrícolas pertenecían a pocos hacendados, mientras que muchos campesinos trabajadores, esas tierras sin ser propietarios lo trabajaban. También dependían de los dueños para obtener un ingreso y subsistir. Con la reforma agraria, muchas de esas tierras fueron redistribuidas y entregadas a los campesinos. Esto les permitió tener un mayor control sobre su trabajo y mejorar sus oportunidades y su desarrollo. Además, contribuyó a reducir relaciones de dependencia que existía entre campesinos y hacendados, promoviendo una gran igualdad social. En otro aspecto, fue muy importante el reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas que durante muchos años fue excluida de las decisiones políticas y económicas del país. Gracias a estos cambios, muchos campesinos lograron sentirse valorados, respetados dentro de la sociedad peruana. Por ello considero que el principal beneficioso de la reforma agraria fue social, ya que ayudó a mejorar la dignidad y la inclusión de muchas familias campesinas. Gracias. En conclusión, la reforma agraria fue una medida muy importante para el país. Aunque no logró todo lo que se esperaba, tuvo efectos positivos y negativos en lo político, social y económico. En lo político, antes la tierra estaba en manos de muy pocas personas o familias, lo que les daba mucho poder e influencia. La reforma ayudó a que ese poder dejara de ser tan concentrado en muy pocos. Es decir, se distribuyó mejor la riqueza y la autoridad. En lo social permitió que los campesinos, quienes antes eran un poco valorados o tratados como mano de obra sin derechos, fueron reconocidos como parte fundamental del país, ya que sin ellos no se hubiera logrado estructuras o cosas importantes. En lo económico, aunque la intención era buena, mejorar la producción, dar trabajo y mejor vida a familias, no se pudo del todo ya por la falta de dinero y otros obstáculos que hicieron que los resultados no fueran tan buenos o duraderos como se tenía en mente. En conclusión final, a pesar de los fallos, fue más beneficioso que dañino, sobre todo por los cambios que generó en la política y en la forma en que se veía a la gente del campo. Fue un paso muy clave para construir al Perú tal como lo conocemos hoy en día. Muchas gracias.